¿Qué tal? Hoy les estoy presentando este nacimiento ya casi completito y digo esto porque podrían venir más diseños para este nacimiento, todo depende de lo que usted desee, así que déjeme saber en los comentarios. Pero en específico, con este tutorial, planeo enseñarle cómo realizar uno de los 3 animalitos que ha podido ver. O sea, estoy hablando de los borreguitos, el buey o la mulita. Espero y realmente se anime a confeccionar estos animalitos y sean de su agrado. También debes saber que tenemos un patrón disponible a la venta donde por un único precio usted puede adquirir toda la colección. Así que es a gusto, puede adquirir nuestros patrones escritos disponibles a la venta en nuestro sitio web gretawins.com o bien puede disfrutar de nuestros tutoriales. En la descripción de este video le estaré compartiendo todos los enlaces a los vídeos relacionados y un único enlace al patrón disponible a la venta, ¿ok? Entonces nada, sin más preámbulo, comencemos. Ha llegado el turno de las mulitas o mulitos, como usted guste llamarle. Y para ellos vamos a necesitar los siguientes materiales. Yo estaré utilizando la hilaza Sinfonía, necesitaremos solamente 3 colores. Este es el color gris, puedo utilizar cualquier tono de gris. Este es color canela fuerte, que es tan solo para lo que es la cuerda. Puede utilizar cualquier marrón que usted desee y blanco para los detalles del hocico y las patitas. Con esta hilaza, como de costumbre, un gancho de 2.5 milímetros. Recuerde que puede realizar este amigurumi con la hilaza que usted prefiera. Eso sí, dependiendo de la hilaza que decida utilizar, su amigurumi podría terminar quedando más grande o más pequeño. Además debe elegir el número de gancho correcto. Vamos a necesitar hilo de coser de color negro para bordar los ojos. Si desea colocar ojitos de seguridad, les recomiendo 6 milímetros y quedan súper bellos. Nada más avance el vídeo hasta el momento donde bordamos los ojitos y ahí verá en qué rondas lo hacemos. Ahí mismo puede colocarle los ojitos de seguridad. Justo antes de cerrar, claro está. Vamos a necesitar aguja lanera, alfileres, relleno y estaré utilizando muchísimo pegamento silicón para pegar la mayoría de las uniones, diría yo. En algunas ocasiones vamos a utilizar las mismas hebras que hemos dejado, pero nada de costuras. Es todo el material que necesitamos para confeccionar estas mulitas, así que espero realmente se haya animado y si es así, pues nada, comencemos. Comencemos realizando las piernas y para ello iniciaremos utilizando la hilaza color blanco. En la ronda número 1, un anillito mágico y ya que esté seguro, dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y podremos cerrar el anillo. Ale bien fuerte ya que tenemos 8 puntitos, ¿ok? Que quede bien cerradito y coloquemos marcador, pues estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 realizaremos 8 puntitos bajos y asegúrese de tomar el primer puntito que tiene, no se lo vaya a saltar. Un punto bajo, 2 y vamos a ir acomodando la pieza. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esta hilaza de color blanco ya la podremos cortar, pues comenzaremos a utilizar la hilaza de color gris o el color que usted haya elegido para su mulita. Tomamos la hebrita de color gris y en la siguiente ronda estaremos deslizándonos tomando solamente las hebritas traseras, 8 puntitos deslizados, 1, 2 y así hasta completar la ronda, puntitos deslizados tomando solamente hebritas traseras. La hebrita de color blanco ya lo puede alar y con la de color gris del inicio pues vamos a asegurar entre ellas.
Un nudito común, sencillo. Luego estas dos hebritas y también la del inicio del anillo mágico yo las voy a cortar. Estas piernitas no ocupan relleno, así que voy a acomodar un poquito estas hebritas para que no me estorben. Aquí en la parte baja con la tijerita pues las puede acomodar. En la ronda número 4 realizaremos 8 puntos bajos tomando solamente las hebritas traseras de color gris. Un puntito bajo. 2 y así continuaré hasta completar esta ronda. Durante las rondas 5 y 6 realizaremos 8 puntos bajos en cada ronda. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda 5 y de igual forma 8 puntos bajos más en la ronda número 6. Luego en la ronda 7 ya vamos a cerrar. Recuerde que esta piernita no ocupa relleno si usted quiere colocarle un poquito adelante, pero lo cierto es que no es necesario. Para el cierre, no trabajaremos en este último punto. En este último no. Vamos a estar trabajando en este anterior y en este que sigue. Entonces tomamos este que sigue, la hebra la sigo manteniendo aquí y este de acá. Y así tomando ambos, vamos a realizar 3 puntos bajos. Un punto bajo, luego los siguientes 2, 2 y los últimos 2. Otra vez, 3. Una cadenita que nos va a servir para asegurar y cortamos la hebra. No necesitamos dejar hebra larga, solo en caso de que usted desee coser, pero yo estaré pegando, así que colocaré agujita lanera para esconder esta hebrita. Ya lista la agujita lanera, pues vamos a introducir lo más pegadito posible y la voy a retirar hacia el área donde tengo como que el cambio de color, buscando que luego con la unión al cuerpo pues esto nos quede escondidito. Alamos y eso está seguro, créame, eso no se va a salir de ahí. Y ya está segura con la cadena que alamos. Cortamos la hebrita y listo. Y así como hicimos esta piernita, pues necesitamos realizar un total de 4 para cada mulita que usted decida realizar, ¿ok? 4 piernitas exactamente iguales. Comencemos las orejitas. Para ellas estaremos utilizando la hilaza de color gris o el mismo color que usted haya utilizado con las piernas. Vamos a dejar una hebrita un poquito larga al inicio que nos va a servir para luego la unión con la cabeza y luego un anillito mágico. Ya que esté seguro, iniciaremos con un punto bajo que no importa si es en V o en X, luego un medio punto alto. Le siguen 3 puntos altos, 1, 2 y 3, un medio punto alto y un puntito bajo para completar. Cortamos la hebra dejando más o menos el mismo largo que dejamos en la del inicio. Alamos el anillito mágico, cerrando muy bien la orejita, ¿ok? Que cierre tanto como usted pueda, ya sé que son varios puntos. Y luego vamos a insertar el gancho de esta manera en el primer puntito bajo que hicimos, así lo vamos a insertar de atrás hacia adelante. Tomamos la hebrita con la que terminamos y la retiramos hacia detrás. Hecho esto, va a notar como que cierra un poquito, pero completaremos este cierre. Con la hebrita del inicio del anillo mágico y esta del final, vamos a asegurar haciendo un nudo y otro más, ya para que fije completamente. Y lista esta orejita. Usted la va a acomodar siempre. Y así como realizó una, va a realizar otra más. Necesitamos 2 orejitas para cada mulita y cada uno con su hebrita extra para luego unir a la cabeza. Para el cuerpo estaremos utilizando el mismo hilo color gris e iniciaremos con un anillo mágico en la ronda 1 y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
y cerremos el anillo, ¿vale? Bien fuerte, ya que tenemos 8 puntos bajos en él. Colocamos marcador, pues estaremos trabajando toda la pieza en espiral. En la ronda número 2 realizaremos 8 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar y tendremos el primer aumento. Así continuaremos aumentando toda la ronda hasta terminarla con 16 puntos. En la ronda número 3 realicemos 16 puntos bajos, o sea que en esta ronda número 3 no realizaremos aumentos. Continuaré realizando puntos bajos hasta completar toda la ronda. En la ronda número 4 estaremos repitiendo un punto bajo y luego un aumento. Así durante toda la ronda, un punto bajo y luego un aumento. Esta ronda la estaremos completando con 24 puntos. Luego, desde la ronda 5 y hasta la 13, vamos a realizar 24 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas que siguen hasta la 13. Ya he terminado la ronda número 13. En la 14 las repeticiones esta vez serán de un punto bajo y una disminución. Así, un punto bajo y luego una disminución durante toda la ronda y esta vez terminaremos con 16 puntos. En la ronda 15 realicemos 16 puntos bajos sin disminución. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Terminada la ronda 15 he colocado relleno. Relleno suficiente, ¿ok? Pero no demasiado porque luego para la unión con la cabeza necesitamos acomodar el tejido, ¿ok? Y que se quede un poquito planito en el frente, ¿ok? Entonces, si usted hace esto y se le sale un poco el relleno, pues retírele un poquito. Pero un poquito, ¿ok? También yo en ocasiones lo corto. Porque siento que si halo más, pues se va a salir más. Entonces, así nomás, se asegura de que le pueda hacer esto. Entonces, ahora en la ronda 16 y última vamos a realizar 8 puntos ahora en la ronda 16 y última vamos a realizar 8 disminuciones. Pero asegúrese de que el relleno le quede bien adentro, ¿ok? No lo vaya a alar. Estaremos tomando solamente las hebritas delanteras para disminuciones invisibles. Pero aún así usted siempre acomode el relleno para que no se salga. Terminaremos esta última ronda con 8 puntitos. Terminada la ronda 16, corte la hebra dejando hebrita suficiente para ahora cerrar utilizando agujita lanera. Vamos a extraer el marcador. Y yo así cierro, pero en realidad usted puede cerrar como guste. Yo tomo solamente las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, así hasta tomar las 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una vez más en la que iniciamos. Alamos bien fuerte y así se va a cerrar. ¿Ok? Como no quiero que se marque más el cierre, voy a asegurar en otro ladito, siempre entre puntos y puntos para poder esconder muy bien el nudito. ¿Ok? Tomo una hebrita lo más adentro posible. Esta agujita manera está un poquito gruesa. Y un nudito sencillo. Y luego lo vamos a esconder. Cortamos y listo el cuerpo. Iniciaremos la colita utilizando el hilo color gris. Vamos a dejar una hebrita larga al inicio. Luego un nudo corredizo. Y seguido 4 cadenas, ¿ok? 4 cadenas. Primeramente, lo que sucede es que en la cuarta cadena vamos a terminar con hilaza de color blanco, ¿ok? Una cadena, 2, 3. Y en esta vamos a tomar la hebra de color blanco, dejando una hebrita un poquito larga al inicio. ¿Ok? Finalmente tenemos 4 cadenas con hilaza color gris, pero esta la hemos terminado la cuarta con color blanco. Le siguen 3 cadenas con color blanco, 1, 2 y 3.
Nos regresaremos comenzando a partir de la segunda cadena, pero tomando las hebritas de atrás de cada cadena, un punto deslizado, y en el segundo, cuando insertemos el gancho, ya vamos a extraer la hebra de color gris. Esta hebrita déjela detrás. Tomamos la hebrita de color gris para terminar este punto deslizado. Finalmente tendremos 2 puntos deslizados con blanco, pero ya el segundo lo terminamos con color gris. Y vamos a realizar un puntito deslizado por cada cadena que tenemos con hilo de color gris. 1, 2, 3 y 4. Cortamos la hebra, dejando hebrita suficiente para luego unir al cuerpo. De las hebras de color blanco también vamos a cortar la que nos quedó y esconderlas utilizando agujita lanera. Y con agujita lanera vamos a pasar por detrás de manera tal que podamos esconderlas y velar siempre que no se vean por la parte de adelante. Asimismo, la otra hebrita de color blanco. Y lista la colita. Para la cabecita iniciaremos utilizando la hilaza de color blanco e iniciaremos en la ronda 1 con un anillo mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos el anillo. Colocamos marcador, pues toda la pieza la estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2 realicemos 6 aumentos. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando toda la ronda hasta terminarla con 12 puntos. Iniciemos la ronda 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y luego le sigue un aumento. Vamos a repetir 3 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Es un total de 3 repeticiones y terminaremos esta ronda 3 con 15 puntos. Durante las rondas 4 y 5 realicemos 15 puntos bajos en cada una de ellas. 1, 2 y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda y de igual forma 15 puntos bajos más en la ronda número 5. Y justo en el último punto bajo, ya que lo terminemos en la ronda número 5, el último punto bajo de la ronda número 5, inserte el gancho entre el punto, ya que cambiaremos y comenzaremos a utilizar la hilaza de color gris. Ya la de color blanco incluso la he cortado, ¿ok? En esta ronda número 6 realicemos 15 puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras. Un punto deslizado, 2, 3 y así continuaré realizando puntos deslizados tomando solamente las hebritas traseras hasta completar la ronda. Antes, esta hebrita de color blanco ya la puede extraer y con la de color gris del inicio de esta ronda, ale un poquito en caso de que se le haya abierto demasiado el primer punto deslizado y con ambas haga un nudito. Esto lo va a asegurar ambas hebritas y ya que queden todas y formen parte del relleno. En la ronda número 7 estaremos trabajando solamente en las hebritas traseras, pero esta vez vamos a estar repitiendo 4 puntos bajos y un aumento. Un punto bajo, 2, solamente la hebrita trasera de color gris, 3, 4 y le sigue un aumento. Así repita 4 puntos bajos y un aumento 2 veces más. Terminaremos esta ronda con 18 puntos. En la ronda número 8 iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2 y le sigue un aumento. Entonces estaremos repitiendo durante toda la ronda 2 puntos bajos y un aumento
y en esta ocasión terminaremos con 24 puntos. Durante las rondas 9, 10 y 11, o sea, 3 ronditas, vamos a realizar 24 puntos bajos en cada una. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta terminar esta ronda 9 y de igual forma 24 puntos bajos en cada una de las rondas 10 y 11. En la ronda número 12 iniciemos con 2 puntos bajos, 1 y 2, y luego le sigue una disminución. Así 2 puntos bajos y una disminución durante toda la ronda y la completaremos con 18 puntos. En la ronda 13, esta vez las repeticiones serán de un punto bajo y luego una disminución. Así, un punto bajo y una disminución durante toda la ronda. Esta vez terminaremos con 12 puntos. Y en la ronda 14 y última, 12 puntitos bajos. Ya luego de esta ronda podremos colocarle el relleno. 2, así continuaré realizando puntos bajos hasta completar los 12. Y terminada la ronda 14 vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para cerrar utilizando agujita lanera. Vamos a retirar marcador y colocar el relleno justo antes de cerrar. El relleno pues a gusto, la verdad que esta cabecita no ocupa mucho relleno, pero sí siempre asegúrese de darle la formita ideal porque es el relleno el que ayuda con la formita de la cabeza. Entonces primeramente acomodemos bien el relleno suficiente en esta área blanca y luego el resto. Pues vamos a cerrar como mismo cerré el cuerpito, tomando todas las hebritas delanteras de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y una vez más en la que iniciamos, jalamos fuerte y así se va a cerrar. Aseguramos y escondemos la hebrita tanto como podamos. Tenga en cuenta que esta área de arriba sí que se va a ver, ¿ok? Así que háganlo bonito. Y lista esta pieza de la cabeza, vamos a comenzar a realizar lo que es la cuerda. Para esta correíta vamos a estar utilizando, en mi caso, hilo color canela fuerte, pero en realidad puede utilizar cualquier marrón, carmelita que ustedes deseen. Ahora, muy importante dónde estaremos trabajando. Voy a estar iniciando las cadenas de la cuerda justo aquí donde tenemos el cambio. Vean que aquí hay una bajada. Pues en esta hebrita de aquí, en esta de aquí estaré iniciando, ¿ok? En realidad puede iniciar donde guste, nada más necesita un punto para cada ladito, ¿ok? Pero en específico yo estaré iniciando en esta, ¿vale? En esta hebrita de aquí. Por ello he colocado este alfiler aquí. Luego voy a contar 6 puntitos. Aparte de este no lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el siguiente será donde estaré uniendo para el final de la cuerda. ¿Ok? En esta hebrita de aquí donde he colocado el marcador. Me voy a explicar pasito a pasito, ¿ok? Así que présteme mucha atención. Si usted desea dejar aquí 7 puntos, 8, está bien, es a su gusto. Solo tenga en cuenta que aquí iniciará la cuerda y aquí terminará. Y luego vamos a hacer el detalle a todo alrededor. Así que vamos a continuar en esta hebrita de acá, como ya les había mencionado, en esta de aquí. Y en esta posición la cabecita. Tome solamente la hebrita de color gris. Y en esta posición la cabeza, ¿ok? Inserte de este modo el gancho. Extraiga la lazada de la hebra color canela fuerte. Deje una hebrita un poquito larga al inicio que nos va a servir para luego asegurarla y esconderla justo con la del final. ¿Ok? Déjela larguita.
Y para la cuerda yo estaré realizando 30 cadenas, pero si usted la desea más larga o más corta, pues tenga en cuenta hacer más o menos cadenas. También va a depender de la soltura o de qué tanto usted ajuste la cadena para el largo. Entonces, una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. ¿Ok? Con 30 a mí me es suficiente. ¿Ok? Entonces, me voy a asegurar de que la cadena se mantenga lo más derechita posible para que luego se vea bonito. ¿Ok? Si usted la quiere sujetar, vamos a sujetarle aquí un momentito para que no se nos mueva de lugar, ¿ok? Y no se nos tuerza. La sujeta un momentito y luego vamos a comenzar justo aquí donde he colocado el alfiler. Ahora, muy importante cómo voy a estar tomando los puntos ahora y podría parecerle un poquito complejo, pero porfa póngale mucha paciencia, ¿ok? Voy a estar trabajando. Si usted desea trabajar en las hebras que hemos dejado libre, adelante, pero no queda igual. Voy a estar insertando el gancho entre punto y punto. Preste atención. Justo aquí, donde he colocado el marcador, este es el primer punto que estaré tomando. Aquí tenemos hebritas de color blanco libres y aquí gris. En el centro de esas dos hebritas tenemos una hebrita de los puntos, ¿ok? Inserte, cree el agujero. Si necesita tomar un gancho más fino, hágalo. Pero ahí siempre tenemos una hebrita de los puntos que podremos agarrar. Vea cómo se abre, ya se ve mejor. Entonces, ahí es donde estaré trabajando. Tomando esas hebritas, así voy a estar realizando los puntos deslizados. Tiene que asegurarse de dejar la hebrita en la posición correcta, o sea, de este lado. Deje la hebrita así y extraiga. Este sería el primer punto deslizado. Y luego voy a estar trabajando en todo alrededor de esa manera. Este es el primer punto deslizado. Vea, me vuelvo a mover hacia el siguiente punto. Este es el segundo y ya va tomando la formita. Ya se ve más derechito. Segundo, me paso. El tercero, mi hebra está un poquito dañada aquí. Listo. El cuarto, hacia todo alrededor. Espero explicarme bien. Si lo consideran necesario, retroceda el vídeo, vuélvalo a ver, póngale paciencia, ¿ok? También no ajuste demasiado estos puntos deslizados, más bien ayúdele a que suelten, si es necesario suéltele usted. E intente además también no tomar tanto relleno. Paciencia, ¿ok? Es lo único, es lo más importante. Si le queda un punto deslizado más grande que otro, está bien. Eso no se va a notar, créame. Quiero mostrarle aquí porque tal vez le preocupe aquí el cambio. No se preocupe por ello. Usted nada más siga entre los dos colores. Si tiene que tomar más hebras, está bien. Lo importante es que siga entre los dos colores. ¿Ya? Aquí vamos a dejar un puntito deslizado más largo. Apenas se nota esa diferencia a todo alrededor. Incluso he dejado de contar los puntos deslizados porque no es tan importante. Lo importante es que usted marque esa cuerdita a todo alrededor. Vamos limpiando si se nos sale el relleno, ¿ok? Ya que termine el último, así se verá, vamos a cortar esta hebra, dejando suficiente para ahora cerrar, haciendo un cierre perfecto utilizando agujita lanera.
Con la agujita lanera vamos a abrazar por debajo, va a pasar la hebra por debajo de estas cadenas y vamos a abrazar esta cadenita del segundo. Este vendría siendo el segundo punto deslizado, este fue el que agarró y este es el segundo que hicimos de este detalle aquí. Pasamos por debajo de esa cadena y luego otra vez encima del último punto deslizado que hicimos y me voy a mover hacia la parte de atrás, en la parte baja, entre dos puntos, porque ya aquí quedará formadita otra cadena y se ve súper bonito, porque esta hebrita del inicio también la voy a retirar hacia el mismo lugar y entonces con ambas pues vamos a asegurar y esconderlas. Listo, ya que las tenga las dos en el mismo lugar, haga un nudito bien fuerte, ¿ok? Porque luego que se suelte, ellas se acomodan por dentro. Esta sigue siendo mi parte de arriba, ¿ok? Y si se le encogió un poquito, usted acomódelo. También con agujita lanera así puede acomodarlo. Y listo este detallito. Espero haberme explicado bien, la verdad que me encanta. Otra idea que le doy es que puede simplemente realizar una cadena larga y luego irla acomodando aquí con costura o con pegamento. Pero la verdad que esto no se me hace tan difícil y queda súper bonito. Así que nada, vamos a continuar realizando los ojitos bordados. He ubicado los alfileres contando las rondas de color gris, 1, 2, 3, entre la 2 y la 3, pero en realidad estaremos trabajando encima de la segunda, ¿ok? Muy importante, si usted va a utilizar hilito de coser como yo en doble hebra, pues que coloque el alfiler, y trabaje en el centro de un punto, porque si trabaja entre punto y punto podrían perdérsele un poco las puntadas. Lo mismo en este lado de acá. Y he dejado aproximadamente 4 puntitos de separación. Pero recuerde que esto usted siempre lo puede hacer a gusto, ¿ok? Entonces voy a comenzar en la parte de atrás. Voy a colocar una agujita lanera más fina. Si trabajamos con una aguja lanera muy gruesa, entonces tendemos a extraer el relleno y no queremos eso, ¿ok? Por ello he colocado una más finita y pequeña. Dejo hebrita detrás para asegurar luego y a dar puntadas, tantas puntadas como necesite hasta formar como especie de un circulito. Una, usted la va a ir acomodando en la medida que va dando las puntadas. Vamos a contarlas. 2, 3, 4, 5. Creo que con 6 es suficiente. Y me voy a mover hacia el otro ojito. Y aquí vamos a intentar siempre que ambos ojitos nos queden lo más similares posibles, incluso aunque tenga que dar más o menos puntadas, pero que le queden lo más similares posible. Una puntada. 2, 3, 4, 5
con 6 es suficiente, la verdad. Voy a retirar hacia detrás en el mismo punto que iniciamos. Y aquí detrás aseguramos y escondemos las hebras. Y así nos habrán quedado los ojitos. Para las orejitas vamos a contar 3 rondas más arriba de los ojos. 1, 2, 3. Y ahí, bien parejito con los ojos, está muy bien, ¿ok? O sea que tenemos 4 puntitos de separación también. Si usted desea cambiarle la posición, adelante. Ya tengo lista la aguja lanera con las 2 hebras que tenemos en la orejita. Y nada más voy a introducir ahí donde coloqué el marcador. Retirar hacia la parte de atrás entre 2 puntitos siempre. Retiramos marcador. Y nos aseguramos de que queden mirando hacia el frente. Lo mismo haremos con la otra. Lista la aguja lanera. Insertamos donde tenemos el marcador. Si es entre 2 puntos, mejor. ¿Ok? Y voy a retirar justo donde mismo extraje las otras 2 de la otra orejita. Que miren hacia el frente. Y ahora sí las vamos a asegurar todas juntas con un nudo y bien fuerte, porque por dentro luego ellas se acomodan. No importa si se le encoge así, está bien. Nada más vamos a volver a colocar aguja lanera. Insertamos exactamente entre los mismos puntos. Para que cuando alemos se esconda todo. ¿Ok? Se esconde todo el nudo. Mira cómo aquí se acomoda. Incluso le podemos ayudar un poquito. Porque si no ajusta bien, cuando ale podría extraer la hebra. Incluso luego podemos darle una pizquita de pegamento aquí para que ni de casualidad se nos vayan a aflojar las orejitas. Creo que aquí lo puede cortar todo. Y terminar de esconder las hebras con la misma aguja lanera. Para esta unión, bien importante utilizar alfileres primeramente y ya luego que lo tengamos decidido dónde colocar todas las piezas, entonces a pegar. Primeramente tomemos el cuerpito. Para mí este será el frente porque siento que es el más bonito de los dos. Así que aquí en el frente, en la parte de arriba, voy a apretar con mi dedo creando una inclinación, pequeño hoyito diríamos, para aquí acomodar la cabeza. ¿Ok? Es ligera cosita. Por eso le decía que no colocara mucho relleno en el cuerpo. Entonces, esta cuerdita asegúrese de dejarla hacia arriba. O en la posición que usted desee, pero yo creo que arriba es lo mejor. Ahora, con agujas laneras voy a auxiliarme de ellas para fijar ahí la cabecita donde más me gusta. ¿Ok? Que no sean muy gruesas para que no le abra agujeros a la cabecita, ¿ok? En el frente. Y la acomoda como usted guste. Así como la acomode, luego que coloque el pegamento, pues así se va a quedar. Las piernitas, pues quedan acostaditas. Busqué la cara más bonita de las piernitas para que así le queden, ¿no? Como las coloque, así le van a quedar. Entonces, ¿qué les recomiendo con las piernitas? Que las coloque a gusto, pero que no las fije hasta que se asegure de que el animalito pues tiene estabilidad y se queda bien acostadito y no se va hacia el frente. Y además de que quede bien en la parte de abajo, también se debe ver bonito aquí cuando lo mire de frente. Son los consejos que le puedo dar, pero no le puedo dar específicamente entre qué puntos y puntos pegarlas. Y aquí que topen una con la otra es lo ideal.
Las mira desde todos los lados. Esta no me gustó mucho cómo quedó. Aquí está mejor. Ahora, muy importante, velar porque no haga esto, ¿ok? Si hace esto, lo que yo les recomiendo es que las coloque un poquito más abajo para que tenga más estabilidad. La moví un poquito más abajo. Lo mismo, por supuesto, haré con esta. Y ahí pues ya se queda mejor. Ya se queda mejor, ¿ok? Tiene que lograr esa estabilidad. O bueno, si lo desea, no queremos que se nos vaya hacia el frente. ¿Ok? Ya luego le colocamos la colita. Pero ya que tengamos decidido dónde nos gusta, cómo nos gusta, todas estas piezas ya ubicadas, entonces con pegamento vamos a unirlo todo. Comenzaré pegando las piernas y ya que tengo decidido dónde van, pues la voy a sujetar aquí debajo, quito los alfileres y solamente levantaré aquí delante, coloco la pizca de silicón y sujeto bien fuerte hasta que enfríe la silicón y pegue muy bien. Lo mismo con cada una de las piernitas. Ok, la cabeza, como ya tenemos dónde la queremos y son agujas laneras, voy a levantarle. Le voy a colocar un poquito aquí, que no me toque las agujas laneras, si no se me van a quedar fijadas. Y le voy a bajar. Ya como tenemos una pizquita, pues no se nos va a mover del lugar. Y entonces podremos colocarle más en caso de ser necesario. Cuando pegue la cabeza, porfa, sujétela muy bien hasta que la silicón enfríe. En caso de que esté utilizando silicón como yo, caliente, que enfría súper rápido, a mí me encanta trabajar con ella. Pero lo cierto es que en realidad puede utilizar el pegamento que guste, ya usted sabrá cómo trabajarlo. Ahora, ya que pegó un poquito, vean, así podríamos dejarlo, pero le voy a colocar una pizca más aquí detrás. ¿Ya vieron? Puedes apretarle muy bien. No importa si lo aplastamos así, no pasa nada. El tejido se vuelve a acomodar otra vez, pero es importante que sí le apretemos, ¿ah? Ya ahí pegó, vea que no se abre, porque si se llega a abrir entonces se va a ver como más blanca y se va a notar muchísimo el pegamento. Y pues listo, si usted desea darle una pizquita aquí de pegamento para que queden más acomodaditas las piernas adelante, pero yo no lo considero necesario. En las orejitas sí, porque vean aquí cómo se levantó un poquitito, pues una pizquita. Fíjense que voy a limpiar la puntita de mi pistolita. Eso nunca lo haga, ¿eh? Entonces con una pizquita nada más de pegamento, ya para que nunca se nos vaya a mover. No quiero que se mueva. Y otra pizquita aquí. Ya de ese modo quedan más que seguras, ¿ok? Solo le falta la cola y voy a colocarle agujita lanera. Para la colita en realidad usted puede colocarla donde guste, pero no la quiero colocar muy arriba para que no se levante tanto. Entonces vele porque este es el frente de su colita, ya que por detrás pues se ven las hebritas que escondimos. Y la idea acá es una hebrita insertarla en un punto y la otra en el otro, pero debajo todas en el mismo lugar, ¿ok? Entonces, una puntadita, perdón, por el ladito del alfiler, ¿vean? Perdón. Aquí al ladito del alfiler, la primera hebrita y retirar hacia debajo. Quitamos el marcador, colocamos la otra hebrita, otra vez en la misma aguja lanera. Y esta vez pues
Como le decía, vamos a insertar en un puntito más al lado para que de ese modo pues queden en puntadas diferentes. Y ya que hagamos un nudo aquí, pues queda todo seguro. Listo. Aquí debajo un nudito con ambas hebritas, bien ajustadito. Colocamos aguja lanera y las escondemos ambas. Justo en el mismo lugar y retiramos hacia otro puntito. Aquí, como le alamos tan fuerte, pues le vamos a ayudar para que se vuelva a salir. Y como les decía, si usted desea darle una puntadita aquí para que quede hacia debajo y no se le vaya a cambiar de posición adelante, pero yo así libre lo voy a dejar, siento que la puedo acomodar sin pegamento. Estirar un poquito y ahí como que se queda. Y hasta aquí este video tutorial donde ya, bueno, en mi caso pues ya tengo 2 mulitas. Espero realmente este video haya sido de su agrado y si ha sido así, porfa no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le animo que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo video. Mil gracias por ver hasta su final y nos vemos en un próximo amigurumi. Chao.